Hola de nuevo, vamos a continuar con la segunda parte de esta actividad y ya hemos planteado las estructuras transversales como los puentes o pasos de vía o alcantarillas, y en esta segunda parte del video vamos a ver las estructuras en línea o paralelas dentro del canal y las estructuras laterales. Entonces la estructura en línea la vamos a crear aquí sobre el afluente. Vamos a ir al icono de estructuras en línea y aquí de nuevo seleccionamos el canal o el río. Vamos a seleccionar afluente, tramo afluente, y vamos a definir la estación 205 para la estructura. Vamos a opciones, agregar nueva estructura, vamos a ponerle 205. En esta opción podemos entonces crear presas y o vertederos. También podemos crear compuertas y alcantarillas u orificios. Entonces iniciemos con las presas o vertederos. Vamos a dar clic acá, se va a abrir esta ventana y aquí vamos a definir las diferentes características. Por ejemplo, la distancia con respecto a la sección aguas arriba, vamos a ponerle 5 metros. El ancho de la estructura, 3 metros. Y por defecto viene un coeficiente de vertedero de 1.4. Tracemos acá el esquema o la geometría de nuestra presa vertedero. Esto lo vamos a dibujar para esta sección o teniendo en cuenta o teniendo como referencia esta sección transversal, que viene a ser la sección transversal aguas arriba. Vamos a poner que en la estación 0 tenemos una elevación de 8, de 8 metros, dejémosla. Que en la estación 1.5 vamos a tener el 8 y aquí vamos a tener un pequeño vertedero de 1 metro de ancho. 1.5, le vamos a poner aquí 6,5. 2,5, 6,5, 2,58, y recordemos que el afluente tiene una sección rectangular de un ancho total de 4 metros. Vamos a ponerle aquí 4 metros y 8. Aquí podemos decirle que si el talud aguas arriba y aguas abajo de la estructura es de 0 o que si tiene algún talud, pues le ponemos aquí la relación horizontal respecto a la vertical. En este caso voy a ponerle 0 aguas arriba y voy a ponerle de 0.25 aguas abajo. Y aquí puedo escoger si tengo un vertedero de cresta ancha o un vertedero tipo OGI. En el segundo caso debo definir la altura de aproximación al vertedero y la altura de energía de diseño. Esto pues hace parte del diseño del vertedero, pero pues no vamos a entrar en los detalles en este curso. Si este fuera el caso, vamos a ponerle 7,5 y 7,9. Y con este botón puedo calcular el coeficiente de descarga del vertedero teniendo en cuenta la información geométrica y las características o los datos que le estamos incluyendo o poniendo acá. Nos dice que ha calculado un coeficiente de 2,14, que si deseamos usarlo y modificarlo allá arriba, le vamos a decir que sí, lo cambia aquí y le vamos a decir OK. Ya hemos creado nuestra presa vertedero. Vamos ahora a crear aquí en las bancas, vamos a crear un par de compuertas, vamos a ver cómo las podemos definir. Desde acá vamos a dar clic en el botón Gate. Se abrirá esta ventana en la que podemos ingresar la información de las compuertas como el tipo, forma, datos de flujo, coeficientes, geometría y la cantidad y ubicación. Se nos abre entonces esta ventana donde vamos, retomo. En esta primera lista desplegable vamos a seleccionar el tipo de compuerta o se puede definir una metodología a partir de curvas definidas por el usuario. El programa trae la opción de seleccionar compuertas planas deslizables, se abren hacia arriba, compuertas radiales o compuertas de flujo superior eh, que estén cerradas arriba o que estén abiertas
o es decir, que no tengan nada en la parte superior de la compuerta. ¿Cuál es la diferencia entre las compuertas planas deslizables? Que el flujo va por debajo de la compuerta, si está parcialmente abierta, y aquí el flujo va por encima de la compuerta. Una vez seleccionamos el tipo de compuerta, pues nos pedirá la información geométrica o las características de la misma. Para este ejemplo vamos a utilizar una compuerta plana deslizable. Y nos pide ingresar el coeficiente de descarga. Vamos a poner un coeficiente de 0.7 a la descarga. Acá nos pregunta las características que queremos definir en caso en que el flujo supere la altura de la compuerta. Si queremos que lo tome como un vertido con cresta ancha, con una cresta delgada o tipo OGI. Entonces una vez lo seleccionemos, pues nos pedirá también la información para calcular los coeficientes o los coeficientes que queramos agregarle. Igualmente nos va a pedir un coeficiente para el caso en el que nuestra compuerta funcione como un orificio o un orificio sumergido. Entonces vamos a dejar por defecto el valor del 0.8. Aquí le podemos decir que la altura de referencia sea la parte inferior, o sea, el centro de la abertura. Vamos a dejarlo como la parte inferior o el umbral inferior de la compuerta. Y acá le podemos poner las características o propiedades geométricas. Vamos a poner un par de compuertas de 0.7 metros de altura y 1 metro de ancho. Y acá le ponemos el valor de la cota de fondo. En este caso le vamos a poner 7 metros. Vámosle 7.1 para que no quede, démosle 7 metros para que quede a la misma altura de las bancas. Finalmente aquí las agregamos como hacíamos con los culvert. Vamos a ponerle compuerta 1 y la vamos a ubicar a 0.5 metros o a la estación 0.5 metros en la sección transversal. Compuerta número 2 vamos a ponerla a 3.5 metros. Vamos a darle OK. Y aquí podemos visualizar las compuertas creadas. Como le pusimos 1 metro de ancho, pues está ocupando todo el ancho de la banca. Voy a cambiarle el ancho simplemente para que podamos ver las características de la compuerta o las paredes y cómo queda en el esquema de la sección transversal. Finalmente, también podríamos agregar dentro de la estructura en línea una alcantarilla. Se nos abre la ventana y pues las características de definición de la alcantarilla son exactamente iguales a las que hicimos o a las que presenté en la parte 1 de este video cuando hablamos de puentes, pasos de vía y alcantarillas. Para este ejemplo pues no le vamos a agregar más alcantarillas, vamos a cerrar, vamos a acercarnos a la sección transversal por acá y aquí vamos a poder ver o apreciar la estructura que acabamos de crear. Recuerden hacer el proceso de guardar la información que van creando. Algo a tener en cuenta cuando creamos estructuras en línea o estructuras laterales que contengan compuertas, es importante saber que en la información del flujo permanente o no permanente hay que definir las condiciones hidráulicas y de frontera de estas compuertas. Ya lo vemos más adelante antes de hacer la simulación. Ahora miremos el último tipo de estructura. Estructuras laterales, damos clic, se abre la ventana y de nuevo definimos el río. En este caso lo vamos a hacer ahora en el tramo 2. En el tramo 2 del canal 1, del canal principal. Le podemos poner la descripción. Estructura. Ok, claro. Primero tengo que ir a opciones y agregar nueva estructura. Tenemos que definir una nueva estación dentro del tramo donde vamos a crear la estructura. Vamos a crearla en el 245. Ok. Ahora sí podemos agregar la descripción. Estructura
lateral. Aquí vamos a escoger la posición, si queremos que esté fuera de la banca derecha o fuera de la banca izquierda, o exactamente donde está la estación de la banca izquierda o derecha, dependiendo de donde queramos definir la estructura lateral. Vamos a poner aquí en la banca derecha, fuera de la banca derecha. Esto es para definir algunas características o información en el caso de simulación de flujo no permanente, que lo podemos hacer aquí o desde la ventana de simulación. Y aquí en esta pestaña le indicamos cuál es el tipo de conexión de la estructura lateral. Si después de la estructura lateral eso lo vamos a conectar a un área 2D o a un área de almacenamiento, o si hay una sección transversal de algún tramo que tengamos conectado a esa estructura lateral, o simplemente fuera del sistema para no conectarlo con ningún otro elemento geométrico en el modelo. Acá vamos a definir el método de cálculo de el sobreflujo o el flujo por encima de la capacidad de la estructura, que puede ser 2D o con la ecuación tradicional de vertedero. Esta y esta otra opción, pues en el caso en el que el tipo de conexión sea un área de flujo bidimensional. Para las alcantarillas podemos definir si queremos que tenga tapas o compuertas de flujo para prevenir que el flujo se devuelva en el sentido pues que deseemos, o simplemente sin este tipo de compuertas o puertas de solapa. Y finalmente definimos el tipo de estructura, si es una estructura tipo vertedero, con o sin compuertas, con o sin orificios o alcantarillas, o si simplemente es una estructura que vamos a utilizar para una salida lateral de almacenamiento. En este caso, pues ustedes se dan cuenta que oculta los iconos para definir o describir la geometría de la estructura. Simplemente estoy diciendo que es una salida lateral. Si doy clic acá, se abre esta ventana donde me va a pedir los coeficientes de la descarga o enrutamiento lateral, la elevación pues de este sobrenivel o de esta cresta y la distancia con respecto a la sección aguas arriba. Y pues en el caso en el que escojamos una estructura, pues es muy parecido a la definición o a los iconos de definición de la estructura en línea. Entonces vamos a arrancar definiendo el vertedero. En esta ventana pues podremos definir las dimensiones y características de la estructura, como el ancho, el método de cálculo, las ecuaciones, la forma de la cresta, la distancia a la sección aguas arriba, la longitud total o en general la geometría de la estructura lateral o el vertedero lateral que estamos creando en este momento. Entonces vamos a poner aquí el ancho del vertedero de 0.5. Aquí nos aparecen las dos ecuaciones que podemos utilizar para el cálculo, que es la ecuación estándar o la ecuación de Hager. Dependiendo de la que escojamos, pues nos va a pedir los parámetros aquí abajo. En el caso de la ecuación estándar, pues nos pide que si el nivel de referencia o el valor de flujo de referencia es el nivel del agua o el grado de energía. Vamos a ponerle nivel del agua y nos va a pedir un coeficiente de descarga, en este caso lo vamos a dejar de 1.1. Aquí abajo nos pide que definamos la forma de la cresta del vertedero, si de cresta ancha, tipo ogui, si de pared delgada o de altura cero, que se utiliza en los casos en el que el flujo sale del canal lateralmente sin una obstrucción definida o sin un control hidráulico que separe el canal y la salida lateral. Esto comúnmente se utiliza más para simular el flujo desde un canal principal hasta un afluente que se está modelando utilizando una estructura lateral y un área de almacenamiento o un área bidimensional. Vamos a dejarle vamos a dejar un vertedero de pared delgada y aquí pondremos la distancia del inicio de nuestra estructura con respecto a la sección aguas arriba. Vamos a ponerlo de 5 metros. Finalmente definimos los valores XY o estación elevación para definir geométricamente nuestra estructura. Vamos a poner una elevación total 0,
una altura total de 2.75. A 1 metro de distancia vamos a ponerle una caída para el vertedero lateral de 75 centímetros. Vamos a ponerle una longitud total de unos 40 metros a la estructura lateral. Entonces vamos a poner aquí 10, y en 10 vamos a poner 1.9 metros, a los 30 metros vamos a ponerle 1.8 metros, a los 39 metros vamos a ponerle 1.75. Aquí vamos a subir nuevamente 2.5 y a los 40 metros los mismos 2.5. Vamos a dar OK y aquí vamos a ver en el esquema nuestra estructura lateral. Aquí vemos también las diferentes secciones transversales que aparecen a lo largo de la estructura lateral, desde la 200 a la 250. Y en el caso en que nuestra estructura lateral tenga compuertas o alcantarillas, la definición de estas compuertas y alcantarillas se hace exactamente igual que como ya lo expliqué en la estructura en línea. Para este ejemplo pues vamos a terminar acá. Vamos a aplicar los cambios. Aquí vemos creada nuestra estructura lateral. Vamos a guardar los cambios hechos en la geometría. Vamos a cerrar el editor de geometría y vamos a definir las características del flujo para terminar. Entonces nos vamos aquí a información de flujo permanente. Vamos a seleccionar de nuevo 3 perfiles. Vamos a agregar los caudales. 2, 5, 10, 2, 2, aquí no es, 2, 5, 10, 0, 5, 1, 3. Aquí vamos a poner la suma de los dos, que es el tramo 2 del canal Aguas Abajo de la Unión, 6, 13. Aquí, como hemos creado compuertas en nuestra geometría, vamos a ir a opciones, aperturas de las compuertas. Aquí nos sale pues que tenemos unas compuertas en el afluente 1, tramo 1, y nos está preguntando que para el grupo de compuertas 1, porque solo tenemos un grupo de compuertas, para el perfil 1, 2 y 3, cuántas compuertas para cada uno de los perfiles que estamos modelando o que estamos ingresando la información, cuántas compuertas queremos que se abran y en qué proporción o a qué altura. Entonces vamos a decir que para el perfil 1 no se van a abrir, para el perfil 2 se van a abrir las dos compuertas. Recordamos que la compuerta tiene 0.7 metros de altura, entonces aquí le vamos a poner 0,3. Y para el perfil 3 vamos a decir que la abra completamente. Le damos OK y nos vamos a definir las condiciones de frontera. Estas ya las habíamos definido en otra actividad. Aguas arriba del afluente ponemos profundidad normal con pendiente de 0,0025. Aguas arriba del tramo 1 vamos a poner condición de flujo crítico. Y en aguas abajo del tramo 2, condición de flujo normal con pendiente 0,005. Le damos OK. Vamos a guardar los cambios. Cerramos y podemos ir a la modelación. Vamos a crear nuestro plan de modelación. Lo voy a guardar como StereoFlow 3. OK. Le ponemos un identificador. Le voy a poner una descripción. Revisamos que sea la geometría, que sea la información de flujo que vamos a modelar. E iniciamos el cálculo. Esperamos a que realice la simulación.
Y pues ya podemos guardar y entrar a revisar los resultados de la simulación. Aquí ya podemos ver las dos estructuras iniciales. Podemos ver la estructura en línea que creamos. Ahí se ve el flujo dentro de la compuerta. Aquí podemos ver el flujo en la estructura lateral. También lo podemos hacer desde las secciones transversales. Aquí podemos ver el flujo en la alcantarilla. Busquemos aquí arriba el puente, por ejemplo. El flujo en el puente, este es para el plan 1. Vamos a revisarlo para los tres planes. Ninguno, ni el 2 ni el 3 en el caso del puente, superaron el nivel de este. Revisamos los tres planes en las alcantarillas. Aquí sí superó, o sea que utilizó los cálculos y de flujo por vertedero. Y ahora vámonos al tramo 2. Bueno, la estructura lateral sí no la vamos a poder ver acá. Vamos al afluente. Y aquí buscamos nuestra estructura en línea con el flujo y podemos ver la información de resultados para los tres perfiles también. Aquí vemos la operación de las compuertas que definimos. Para el perfil 1 están cerradas, para el perfil 2 están abiertas 30 centímetros y para el perfil 3 están totalmente abiertas. Bueno, eso es todo por esta actividad y nos vemos en la próxima.